6 de la mañana con 37 minutos. A continuación nosotros queremos hablar de lo que ha conmocionado a diferentes partes del país cuando hemos ingresado este fin de semana y se conocía del hallazgo de los cuerpos de Carla Bellot y Jesús Cañizaire. Un operativo que ha durado aproximadamente 19 días y que ha iniciado el 1 de enero. Son algunas de las fotografías que, pues bueno, se enviaron a la familia el momento en el cual los dos estaban festejando. Posteriormente, mientras avanzaban los días, se presenta la información de que no aparecían y la duda era esa: ¿dónde están? Con el pasar del tiempo se llegan a aprender algunas personas y se logra identificar qué fue de los teléfonos celulares, por ejemplo, y a raíz de todo se empieza una cadena y se da con el factor principal. En esta oportunidad queremos agradecer la presencia del coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quien hoy nos acompaña y que ha llevado adelante este operativo. Coronel, muchas gracias. Bienvenido a la revista El Día. ¿Cómo está? Héctor, buenos días. Efectivamente se trataron de 19 días que en todo caso han obligado a la policía boliviana a generar una serie de tendencias desde el punto de vista doctrinal que tienen, yo diría, amparo en las siguientes circunstancias. Primero, una declaración de desaparición de personas, y es importante que establezcamos que la desaparición en sí misma es una acción mediante la cual una persona no está cumpliendo lo que cotidianamente hace. Puede generar esto algún tipo de alarma y quizás una sobreestadística. Sin embargo, cuando una persona deja de realizar las actividades comunes, me refiero que su hijito llega a la casa a las 2 de la tarde y un día no llega hasta las 2:30, estos son elementos que ya tienen que ser considerados y que en todo caso motivan el accionar policial. De hecho, la policía, a través de la División Trata y Tráfico, Héctor, cuenta con un equipo de reacción inmediata, el ERI, que permite realizar investigaciones en 3 círculos. El primero, el más íntimo, es en el que se considera la captación de información como víctima y como testigo, esa es la familia. El segundo círculo, las relaciones laborales y sociales, que podrían brindar información acerca de algunos elementos que no son conocidos por la familia. Y por último, el de las redes sociales. Allí se efectúan una serie de actividades tendientes al esclarecimiento del hecho, no solamente como lo que se denomina el patrullaje cibernético, sino también en la búsqueda de actividades de orden comercial u otras que pudieran motivar, insisto, una serie de actividades a realizar. Coronel, en este caso hay diferentes lineamientos dentro de la investigación. De inicio, la búsqueda de los teléfonos móviles que me imagino han coadyuvado para que se pueda dar con el paradero de los cuerpos. Cierto, y tiene bastante relación lo que usted dice, Héctor, porque en definitiva se han focalizado una serie de lugares en los que se puede hablar de una proclividad hacia el delito, lo que se llaman las zonas calientes, que en todo caso nos permiten establecer una modalidad delictiva. Estamos hablando del 1 de enero. Yo mismo dije, antes de conocer el examen forense, que ellos habían sido víctimas de una organización criminal, porque estas eran las circunstancias que apuntaban a la venta de los celulares en el mercado negro. Acciones típicas de personas que son denominadas en nuestro léxico como cogoteros. O sea, estas personas no miden el accionar y desde luego lo que pretenden simplemente es la generación de lucro a través del despojo de los bienes que pueden poseer las víctimas. Usted bien nos dice, han habido varias líneas y efectivamente allí surge un análisis de la información emitida por las compañías telefónicas que nos permiten afirmar 2 cosas. Primero, la utilización del SIM card o chip, y luego la utilización de los teléfonos. Información que ha sido, yo diría, actualizada de manera permanente. Este análisis nos permite, primero, encontrar a una señora cuya residencia se encontraba declarada en Oruro y que en todo caso, de acuerdo a su propia versión, habría sido víctima de un robo de un teléfono Huawei P8 en el que se introduce el SIM card de Jesús. Asimismo, encontramos una señal originada en la ciudad de Potosí, lo que motiva que efectuemos una búsqueda en la ciudad de La Paz y ya con la experiencia previa encontramos a esta señorita que nos permite confirmar que el teléfono había sido el otro, me refiero al otro teléfono, al de Susana, había sido comprado, como tú sabes, Héctor, en la ciudad del Alto. Y ahí nos dirigimos hasta el local donde se expende y se adquiere este teléfono, lo que motiva una nueva línea de investigación. Ahí estábamos, insisto, frente a lo que nosotros podíamos denominar un atraco. Esas eran las primeras líneas. Han ido evolucionando las circunstancias. Muchas de las personas tenían coartadas para justificar, primero, el incumplimiento de aquella obligación de declarar no solamente la sustracción del teléfono o la sustracción del email, pero sobre todo aquella posibilidad delictiva, porque está prohibida, de la alteración de estas bases informáticas que, insisto, iban de alguna forma obstaculizando la labor que hemos desempeñado con los amigos del Ministerio Público, la búsqueda de la verdad material. En los siguientes días se han activado una serie de procesos
y yo diría el proceso que desencadena, por último, el descubrimiento del hecho, es la aparición de los lentes de Jesús. Aparición que es denunciada por Irene, que como quien recordarás, se constituye a un sauna en la zona de Villa Fátima, y quien, en definitiva, se queda con el teléfono celular que le es entregado a su hijo. Ahí la señora viene, habla con la policía y nos exhibe los celulares de Jesús, y efectivamente inmediatamente cambian todas las teorías. Todo se mueve. Todo se mueve. A partir de ese momento nosotros ya empezamos a pensar definitivamente lo peor, que es una de las terceras, que es la tercera forma doctrinal en tratar este tipo de hechos. Y desde luego, que una vez que informamos al Ministerio Público de este hallazgo, el fiscal Blanco activa un equipo que nos permite realizar un seguimiento en la noche, provocando la aprehensión de Alex Pozo, el marido de Carla, quien en definitiva se saluda de besito con los hermanos León Fernández. Y cuando digo de besito es que de acuerdo a esta versión se habrían encontrado en Villa Fátima y se saludan de una manera muy amigable. Acuérdate que ya teníamos allí detenido a Israel León Fernández, sí, porque hoy sabemos que Israel se concentró con estas personas, yo diría de manera casual, en las dependencias de planta baja. Aparentemente ellos consiguen una mesa de 10 personas, Jesús y Carla no tenían dónde sentarse, esa es la versión inicial, estancan una jarra, colocan la jarra en la mesa y esto les permite un compartir que luego ha desencadenado lo que sabemos. Avanzamos unos cuantos días más, llegamos al día 19. Efectivamente. Ese momento ustedes realizan un operativo, porque me imagino consiguen la declaración de la persona correspondiente y dan con los cuerpos. Bien, es importante, Héctor, que recordemos que la desaparición de personas estaba hasta ese momento muy vinculada a un entierro, a un esconder el cadáver, y efectivamente la policía boliviana ha estado realizando, tú lo sabes, una serie de rastrillajes, muchos de ellos silenciosos, en los lugares típicos, permítame emplear ese término, en los que la gente se deshace de este elemento importante como que es el cuerpo. Efectivamente, bien lo dice usted, el día 19 procesamos una información, la cual esta vez sí tiene una base cierta. Invitamos al fiscal Blanco, él se apersona hasta el río Cojahuira, constatamos de manera material que efectivamente los cuerpos se encontraban embolsados bajo un mecanismo de compresión, se utilizan para este efecto alambres de amarre, y de una manera altamente dramática son, si el término es adecuado, empacados en bolsas de yute de color rojo y color azul. ¿Ellos son abandonados el mismo día? Bien, esta es la versión. Porque hay una cuestionante. En algún momento se dijo en el examen forense que, por ejemplo, Carla tenía menos días de haber perdido la vida, de fallecida. No era lo mismo con el caso de Jesús, ¿no? El examen forense dijo en el caso de Carla unos 10 días aproximadamente, 10 a 14 días, me imagino, y en el otro eran los 19 días aproximadamente, ¿no? Cierto, es importante que usted sepa y lo sepa la población, nosotros valoramos la labor que ha tenido el forense. Sin embargo, hay otros elementos de carácter circunstancial. Primero, que es una tarea pendiente, la medicina forense está empleando una serie de mecanismos para efectuar los procesos evolutivos de la muerte que nos permitan a ciencia cierta establecer cuál es el momento, cuál es la data de la muerte. Y desde luego, a partir de aquí tenemos que hablar de los fenómenos cadavéricos que se van presentando en el cuerpo, uno de los cuales está caracterizado por la presencia de bacterias en el organismo. Desde luego, esto tiene muchas circunstancias o muchas relaciones con el lugar donde se hubiera generado la muerte, los mecanismos de esta, los lugares en los que hubiera sido almacenado, si el término es adecuado, de los cadáveres. Obviamente, lo típico en esto es hablar de la antropofagia mortal, me refiero a la presencia de ciertos virus o de ciertas bacterias que van encargándose de consumir el cuerpo en este fenómeno cadavérico. Ahora bien, yo le decía que nosotros tenemos vasta experiencia en esto, somos gente también formada, y desde luego que entendemos que pueden haber discrepancias entre la opinión del médico forense, la cual valoramos y respetamos, y los elementos circunstanciales. Estos son los elementos circunstanciales. Primero, la admisión de las personas hoy procesadas, mediante las cuales se establece que ha habido un compartir
en el domicilio del señor Israel Fernández, cito, en la Villa Bolívar, ahí muy cercana al lugar donde han sido hallados los cuerpos. Información que se corrobora a partir de los exámenes efectuados por el ICTUP en el lugar, donde se aprecian restos de sangre y además restos de semen. Estos surgen como producto de un proceso de una fluorescencia química, en los cuales, pese al proceso de esconder la evidencia, han surgido. Bien, ese es el primer elemento. El segundo es el relato, insisto, de estas personas y las circunstancias. Este domicilio, Héctor, amigos de Al Día, es ocupado por una familia que tiene 4 miembros, 2 padres y 2 hijos, y obviamente, por lo menos desde nuestra perspectiva, resultaría altamente deplorable que hubieran estado conviviendo con la señorita Carla en ese domicilio. Muy bien. Pero, además, el relato de quienes hoy se encuentran procesados tiene cierto carácter, yo diría formal, porque hay que recordar que el día 1 de enero, a partir de las 21:30, de acuerdo a estas versiones, se habrían trasladado estos cuerpos ya embolsados hasta estas bóvedas. Se hace este día porque efectivamente es un día que, como todos sabemos, básicamente nuestra ciudad y el país entero tiene un ámbito, si se me permite, desolado, que permite la circulación a pie con estos bultos, que en todo caso son los cuerpos. Nosotros estamos plenamente certeros de que han participado las 5 personas, no solamente desde el ejercicio de la violencia contra la libertad sexual, sino también del traslado, porque efectivamente, si bien en este momento Renzo niega haber participado en esta agresión sexual, él sí nos relata que efectivamente ayudó a transportar el cuerpo a motivo de una presión. Lo mismo dice Micaela León Fernández, hermana de Israel y del prófugo Elliot León Fernández, quienes afirman que se produjo un proceso de limpieza y desde luego que se traslada el cuerpo. Ahora, obviamente que nosotros no descartaremos ninguna de estas versiones, que indudablemente a partir de las tendencias o de las escuelas que tenemos, nos permitirán establecer la veracidad o no del relato y obviamente fortalecer la posición de la América Forense. Evidentemente, porque muchos en medios escritos, por ejemplo, revelaron e indicaban que a raíz de ese examen Jesús habría muerto el 4 y Carla habría muerto el 11. Por ende, uno se ponía a preguntar y decía entonces, todo ese tiempo Carla estuvo al lado del cadáver. Disculpen que hablemos de este tema, pero es parte de la investigación que se está llevando adelante. La susceptibilidad de muchas personas que decían, ¿será que ella realmente sufrió durante todo ese tiempo? Que pudo haber sido vejada. En fin, las circunstancias se han ido presentando de esa manera. Primero, yo mismo cometí un error al apreciar de visu el cuerpo. Allí encontré un cinturón, un alambre de construcción. Asumí inmediatamente que se trataba de un elemento constructor el que habría ocasionado la muerte. Hoy sabemos que la muerte se produce por una serie de politraumatismos, lo que desde el punto de vista de la medicina forense se llama trauma encefalocraneal, pero además existen una serie de elementos que de manera definitiva afirman que estas personas han sufrido. Claro que sí, y este es un rasgo típico de los asesinos. El asesino, el autor de una muerte, primero asume que el otro es su oponente, o sea, ve una amenaza a la persona, en la persona a la que le está generando este fenómeno. Y desde luego yo estoy asumiendo, y lo hago de manera muy superficial, que una vez que se ha producido la violación, ellos entienden que hay una amenaza de ser denunciados. Esta amenaza provoca, desde nuestra visión, el ejercicio de una acción, yo diría más violenta, que se traduce, de acuerdo a las expresiones, en una serie de politraumatismos, es decir, golpes que han generado una serie de lesiones. ¿Estas personas tenían antecedentes? Bueno, estamos convencidos que Elliot León Fernández tiene un antecedente por robo, en tanto que, de acuerdo a las declaraciones recibidas en este curso de accionar, a las entrevistas, que no son más que charlas que realiza la policía con los vecinos, con la comunidad, asumimos que estaban comprendidos dentro de un ejercicio de la violencia. Y aquí es importante destacar lo siguiente: el acto sexual en sí mismo, desde el punto de vista del análisis criminal, Héctor, que la comunidad lo sepa, no es solamente la búsqueda de
saciar el apetito sexual, sino de la demostración de poder. Esa es la característica esencial. O sea, no solamente sexo, sino también poder, porque muchas de esas personas, muchas me han consultado, pero si tienen su mujer, son tipos que tienen pareja. El perfil criminal de este tipo de agresores nos expresa que no solamente se trata de saciar aquel interés de carácter sexual, sino de demostrar el poder que pueden tener quienes ejercen este tipo de agresiones contra la libertad sexual. Muy bien, coronel. Hablamos de una persona prófuga que en estos momentos está siendo buscada. ¿Hay interacción con la policía en Brasil? Efectivamente, nuestros pares de Brasil nos han confirmado, y eso lo ha hecho el propio ministro de Gobierno ayer, quien ha hecho saber de manera formal que el señor Elliot León Fernández se encuentra fuera del país. Esta conducta, esta fuga ha sido puesta de manera inmediata en conocimiento del fiscal Blanco, y obviamente ya se han activado los mecanismos de búsqueda que desde el punto de vista formal se tienen que materializar en una solicitud roja a la Interpol, en una orden de aprehensión internacional, etcétera, pero estamos trabajando, yo diría, de la mano con la policía del Brasil, y lo hemos hecho con Perú, con Argentina, etcétera, porque asumíamos desde el primer momento, primero, que las parejas hubieran podido salir del país, y ahora que hubieran podido cruzar las fronteras los autores. Ya está materializado de manera, yo diría, formal, la salida de este individuo. Esta es la persona, gracias señor director por la imagen, a quien se está buscando. Elliot León es prófugo de la justicia, prófugo de la policía, y lo que se quiere es dar con el paradero. Implicado dentro del hecho de la muerte de Carla y Jesús, a lo que ha conmocionado a muchos. ¿Cuál es la participación específica de esta persona dentro del hecho? Bien, todas han participado de la agresión sexual, de los vejámenes contra Carla, han participado en la agresión contra los cuerpos, por último han desembocado en la muerte y han participado en ocultar estos cuerpos. Esta es una cuestión conjurada, acordada, que se materializa a través de estas acciones que no tienen contraste. Los cuerpos han sido hallados, tienen ejercicio de violencia, la médico forense ha establecido ya vejámenes desde el punto de vista sexual que prefiero no detallar. Coronel, ¿esta persona cuándo sale del país? Ha salido el 8 de enero y lo ha hecho a través de Puerto Suárez. Estamos, como le decía Héctor, en plena combinación con Julio, con el agregado policial en Bolivia, que nos está brindando información que permita su pronta captura. Muy bien, sale entonces el 8 a través de Puerto Suárez, y es por eso que actualmente se está coordinando con la policía en Brasil todo el tema de la búsqueda de esta persona. Salió el 8, reiteramos una vez más, salió el 8 a través de Puerto Suárez. Coronel, si esta persona salió el 8 y Carla falleció el 11, según estos reportes, ¿quién habría acabado entonces con la vida de Jesús? Una vez más, nosotros tenemos elementos circunstanciales que nos tienen que permitir fundar una hipótesis de Carla, perdón. Que permita sustentar al Ministerio Público una imputación formal. Sin embargo, esta pregunta es muy importante porque usted me está diciendo que a partir de este desfase él no sería responsable de la muerte. Hay elementos que acreditan lo contrario. Elementos que han sido puestos en conocimiento del fiscal y desde luego van a permitir fundar esta conducta, es decir, este accionar policial que ratifica una vez más que él es el responsable del hecho. Muy bien. Para concluir, coronel, yo quiero pedirle por favor algo que recomienda a la población. Lo cierto dentro de este caso es que tanto Carla como Jesús fueron a consumir bebidas alcohólicas con personas que no conocían. Entonces, hay varias oportunidades en las que como seres humanos cometen ese error. Varias veces nosotros hemos tenido casos y los hemos presentado acá en el canal de circunstancias que han terminado en violaciones, no han terminado en asesinatos, pero en esta oportunidad sí. Y yo quiero pedirle por favor que usted recomiende a toda la gente, hay que ser cautos y precavidos cuando se sale en compañía, porque no queremos que esto se vuelva a suscitar. Primero que es importante que recurramos a la estadística. La mayor incidencia delictiva sobre agresiones se producen dentro de un hogar. Y no solamente que se producen por miembros cercanos a la familia, sino también por la influencia del alcohol. Usted me está diciendo que no debemos salir a beber con personas que no conozcamos, y eso es altamente cierto. La estadística decía, dentro de la violencia, afirma que el primer escenario son los hogares y que los primeros responsables son los amigos, los familiares, etcétera, quienes, producto del alcohol, rompen sus frenos inhibitorios y ejecutan una serie de cosas
ciertos delitos, indudablemente, que no solamente van contra el patrimonio, sino también contra la vida. Así lo dice la estadística, y aprovecho, Héctor, la red Bolivisión, nuestra alianza estratégica, para pedirle a la población entera que tenga cuidado acerca de esto. Es mejor no invitar a nadie a nuestros hogares, colocamos en riesgo nuestra familia, colocamos en riesgo nuestro patrimonio. Estas visitas, esporádicas o no, son utilizadas por la delincuencia para la obtención de información y luego con esa información cometer robos. Acuérdese que una de las primeras causas, motivaciones, etcétera, para este tipo de acciones es la envidia. Muy bien, le agradezco mucho, coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por estar junto a nosotros y revelarnos más o los pormenores dentro de este caso, que evidentemente continúa en proceso a raíz de la búsqueda de uno de los prófugos que en estos momentos está siendo buscado en el país vecino de Brasil. Son exactamente las 6 de la mañana con 58 minutos. Tenemos más acá en Al Día. Tiempo de agradecer a nuestro invitado.